todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña Santiago Torreblanca. Él es diputado federal por la Ciudad de México. ¿Cómo estás, diputado? Bien, preocupado por estas iniciativas, pero bien. Así es, y justamente por eso te invitamos para hablar acerca de la reforma del Plan C, llamado que impulsará como herencia para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Diputado, ya te conocemos un poquito, nos gustaría entrar de lleno al tema para todas las personas que tienen dudas acerca de qué se está planteando con este Plan C en general, y si quieres ahorita vamos como más a los detalles. Pues les platico de entrada por qué le llaman ellos Plan C. Primero, claro, el presidente López Obrador intentó reformar muchísimas leyes y esas reformas eran notoriamente contrarias a la Constitución. Bueno, me tardará muchísimo especificando por qué cada una de ellas. Ese era su plan A. Como no logró esas reformas, porque la Corte le puso un alto, un hasta aquí, decidió tratar de reformar la Constitución en esos temas. Claro. Como no lo logró porque se paró desde Cámara de Diputados y de no haber sido así se hubiera parado en Cámara de Senadores, impulsó lo que ella denominó Plan C. Es decir, llamar un voto masivo para Morena y aliados en las urnas para lograr la mayoría calificada y poder hacer lo que quieran con el país en contrapesos en el Congreso. A ver, este sexenio ya hicieron todo lo inconstitucional que pudieron y llegaron a un límite porque, o sea, querían hacer todo como ellos querían y saltarse la Constitución. Exacto, y como se dieron cuenta de que la Corte era un dique para sus intentos inconstitucionales, claro, decidieron ahora cambiar la Constitución. Si mis leyes no se adecuan a la Constitución, voy a hacer que la Constitución se adecue a mis caprichos. Claro. Es una mentalidad completamente totalitaria. Y de eso se tratan estas 17 iniciativas. Son muchas muy variopintas, así que me voy a centrar en las más preocupantes para la democracia en México. Y que estas también, pues obviamente tienen un tinte populista y con el fin de poder favorecer el autoritarismo que así ellos están... es la forma de lograr un autoritarismo con aplausos. Así es. Es decir, no solo logro aniquilar los contrapesos y la democracia en su esencia, sino en el camino, lejos de causar descontento popular, tengo a la gente aplaudiéndome por haber desmantelado el anterior régimen neoliberal corrupto. Es una estrategia inclusive perversa. Claro, totalmente. A ver, empecemos con lo más de las reformas del Poder Judicial. La más grave de toda es la elección de magistrados, jueces y ministros por el voto popular. A ver, esta idea no es nueva. Desde que se creó, por ejemplo, en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, se dio este debate. Claro. Si uno lee El Federalista, Hamilton explica por qué no puede ni debe elegirse a los magistrados y ministros por voto popular. Y voy a exhibir algo que ya se sabe. Claro. ¿Cuál es la razón? Primero, es un cargo altamente técnico. Y no solo es técnico, sino la función del juez es decidir con base en lo que esté en la ley y del juez constitucional ver si el acto ley se adecua a la Constitución. No hay más proyecto que ese. Claro. Entonces no das una opción al electorado. Cuando uno compite por una diputación, justo eso, lo hace con una plataforma, claro, una plataforma política, ideológica, y la gente decide si la apoya o no. Un candidato, una candidata a la presidencia de la República igual tiene una oferta ideológica. El juez no debe tener oferta ideológica, porque la propuesta de todo juez es me voy a pegar a lo que dice la ley. Y claro, cualquier otra propuesta sería... claro, ilegal inclusive. Claro. Entonces, ¿con qué propuestas vas a lanzar a competir para el voto popular? Y eso es la materia general. Ahora hablemos de materias específicas. Competencia económica. ¿Qué sabe el ciudadano de a pie de competencia económica? Claro. ¿Qué propuestas haría el candidato a juez de distrito especializado en competencia económica para granjearse al electorado? Claro. Es una materia técnica que no habrá forma de hacer propuesta. Siguiente. Una persona que se ha preparado toda su vida en la investigación para lograr un puesto jurisdiccional no necesariamente es carismático.
no necesariamente es un gran orador. No necesariamente sería capaz de convencer al electorado. Pero es posible que por el contrario haya una persona que sea muy amable, empatice mucho con la gente y sea más fácil granjearse el voto popular, aunque no sea el indicado para ejercer el cargo jurisdiccional. Siguiente. La gente confunde mucho poder judicial con fiscalía. Los mete todos en la misma bolsa. Uh-huh. Es decir, cree que el poder judicial es aquel que persigue al delincuente, le finca una responsabilidad para que llegue a la cárcel. En su caso. Claro. Entonces, como hay la percepción de impunidad y se le achacan al poder judicial, es que consideran a lo mejor de manera excesiva que es corrupto, que es ineficiente, cuando esa corrupción e ineficiencia es de las fiscalías, que esa sí es gravísima en cualquier estado. Y más bien la reforma debemos estar enfocando a cómo fortalecemos las fiscalías y las limpiamos, claro, porque esa es una porquería. Y por último riesgo. En materia penal, porque aparte es donde más la gente identifica al Poder Judicial. ¿Qué pasaría el día de mañana si la opinión pública ya consideró que una persona es culpable de un delito por la razón que sea? Por cómo se expuso en los medios, por el Vox Populi, etc. Y el juez que tiene el expediente en sus manos está convencido de la honestidad de la persona. Lo más seguro es que ese juez, que va a estar sujeto a la reelección, aún sabiendo que lo que consta en autos es que esa persona es inocente, por miedo a ser castigado en las urnas, va a declarar culpable a una persona inocente. Claro. O el caso contrario, la opinión pública ya decidió que una persona, porque es muy querida y popular, es inocente, aunque el juez tenga todas las pruebas en su contra, por miedo a la opinión pública de la mayoría, lo va a acabar absolviendo. Esos son los riesgos en los casos altamente mediáticos. Ahora, ¿qué va a pasar en los casos que no son tan mediáticos? Civiles, mercantiles, concursos mercantiles, que a lo mejor la gente no lo sabe. Sí. Nuestro sistema está diseñado para mantener la mayor separación del poder judicial del resto de los poderes, para evitar presiones a estos. Si este tipo de jueces familiares, mercantiles, civiles, están sujetos al voto popular, ellos no tienen una estructura territorial, ellos no conocen liderazgos vecinales, ellos no saben cómo hacer una campaña porque no es su función. Totalmente. No saben de mercadotecnia política, no saben establecer recorridos, no saben hacer contactos con líderes y necesariamente van a tener que recurrir a los partidos para obtener esa ayuda para realizar su campaña. ¿Y en dónde está la autonomía? Entonces ahora se pierde autonomía, porque el día de mañana los partidos que hayan apoyado esa candidatura van a decir, oye, tú llegaste por mí. Por lo tanto, me la debes. Y por lo tanto, en este asunto, me vas a ayudar a resolver en tal o cual o tal sentido. Y finalmente, el riesgo de financiamiento del crimen organizado. Claro. Entonces, como vemos, esa es fatal. Este debate ya se dio en 1776 en Estados Unidos. Aquí en México también se dio. En los debates para aprobar la Constitución del 57. Y hay discursos buenísimos de diputados constituyentes, impresionantes en este mismo sentido. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que quiere López Obrador? Vengarse al Poder Judicial al que lo ve como un enemigo, desmantelarlo, pero en el camino llevarse los aplausos. Al contrario, ministros, jueces y magistrados deben tener un periodo de encargo muy largo, claro, inclusive vitalicio. Ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Porque una persona que tiene seguro su cargo no va a necesitar quedar bien con nadie. Totalmente. Porque haga lo que haga ajustado a derecho, no importa qué callos pise, su cargo está asegurado y únicamente deberá poder ser removido en dos supuestos. O por el Consejo de la Judicatura, cuando se acredite por ese órgano que o incurrió en corrupción o no resolvió apegado a derecho, o a través del mecanismo del juicio político. Serían las dos únicas excepciones. Claro. Jueces y magistrados deben tener una permanencia o muy larga o en algunos casos inclusive vitalicia después de un proceso de ratificación. Sí, claro, es que politizar el poder judicial y la justicia, pues eventualmente puede hacer que se acabe con la justicia, ¿no? Por este tipo de temas que nos comentas. Se acaba la separación de poderes. Se acaba la separación. Y se acaba concentrando en una persona. Ahora imaginemos, vamos a la siguiente electoral. Están girando los mecanismos para lograr mayorías artificiales en las cámaras. Tendrán al Ejecutivo, a las cámaras con una mayoría absoluta de forma artificial
al Poder Judicial y desaparecen los órganos autónomos. Eso no es una democracia. Eso no es una democracia por más que haya voto en las urnas. La democracia es sustancial. Para que exista democracia no es únicamente la participación de la gente con su voto. Se requieren mayores elementos. Se requiere, primero, respeto a las minorías. Segundo, garantías a los derechos fundamentales y a su cumplimiento, que es democracia sustancial. Tercero, claro, órganos autónomos y contrapesos. Sin eso, por más voto popular que haya, no es democracia. Santiago, me gustaría también un poco que nos explicaras. Siento que también la decisión de las elecciones pasadas tiene que ver con que la gente no alcanza a entender para qué nos sirve la democracia, o sea, por qué votar por la democracia y por qué este gobierno no está siendo demócrata. ¿Nos podemos meter rápido en este tema? Claro. Sí, yo estoy en muchos programas, lo he dicho, la gente se equivocó al votar y en algunos medios que son de izquierda me quieren transgiversar mis palabras y decir, ¿estás diciendo que el pueblo es tonto? No estoy diciendo que el pueblo es tonto para nada. No. Estoy diciendo que el pueblo subestimó un riesgo. Así como cada uno de nosotros a veces tomamos malas decisiones como personas, yo me considero muy listo y he cometido muchos errores. Somos humanos. Y la sociedad en su conjunto le pasa lo mismo. Claro. A pesar de ser una buena sociedad, la sociedad subestima o sobreestima riesgos y toma malas decisiones. En este caso fue lo que pasó. La confianza y la esperanza en la popularidad de López Obrador los hizo subestimar los riesgos de desmantelar el régimen democrático. Porque lo más delicado del asunto es que no mintió. Él anunció desde la campaña, y Claudia Sheinbaum, cuál era la ruta que iban a seguir. Y la gente, a pesar de ese riesgo, decidió seguir apostando por ellos. Y es porque la gente con miedo, lo digo, no solo en México, en Latinoamérica, cada vez confía menos en la democracia. Claro. Creen que un régimen, por autoritario que sea, que da resultados, es preferible a la democracia. Ahora, lo peor de aquí es que ni siquiera da resultados. Da esperanza. Pero creen lo que el presidente miente en las mañaneras. Claro. Estamos bajo el imperio de los otros datos sin ningún control de verificación. Entonces sí, la gente subestimó el riesgo de acabar con la democracia en el país, como ha pasado en muchos lugares del mundo, ¿eh? Claro. Ha habido muchos regímenes autoritarios que llegan por la vía de las urnas, no es exclusivo de aquí. Para la próxima legislatura, la composición del Congreso, pues ya lo platicamos, ¿no? Cambió, desafortunadamente, a favor de Morena. ¿Cómo prevés poder llegar a acuerdos, poder debatir, poder discutir las reformas? ¿Cómo prevés que va a ser ese panorama? Desde ahorita ya están adelantando el plan C, que no sabemos cómo se vaya a definir ese tema en esta legislatura. Pero ¿cómo prevés el futuro del Congreso en este periodo? Va a ser muy diferente Cámara de Diputados a Cámara de Senadores. A ver, en Cámara de Diputados, como tienen la mayoría, no solo absoluta, sino calificada, claro, y el régimen interno de Morena, que es autoritario con sus diputados, dice, tú no puedes mover una coma y tú no puedes decir nada que no te autoricemos. Esperamos una cerrazón y un voto irracional de todas las iniciativas que vengan del Ejecutivo y un freno para que las y los diputados de Morena, PT y Verde puedan presentar alguna iniciativa que no esté planeada previamente por el Ejecutivo. Claro. Entonces vemos una bancada muy poco participativa de Morena y más bien discursiva para defender lo que dicen. ¿Qué va a pasar con la oposición? Vamos a regresar a la época de ganar la batalla cultural y ganar el debate, aunque sepamos que no tenemos los votos. Y tenemos que ser muy inteligentes para hacerlo por dos vías. Uno, desde la vía técnica, es decir, de argumentos técnicos muy sólidos que el día de mañana sirvan para interponer acciones y controversias y para granjearnos el apoyo de los conocedores de ciertas materias. Claro. Pero también tenemos que tener excelentes comunicadores políticos que más allá de la técnica comuniquen en un lenguaje llano a la gente común y corriente y de a pie. Claro.
por qué la postura de Acción Nacional es la correcta y por qué lo propuesto por el gobierno autoritario no lo es. Ahora, yo conozco a los diputados del PAN, tampoco van a votar todo en contra irracionalmente. Estas cosas sí, porque son irracionales. Claro. Pero si eventualmente Morena, PT Verde, la doctora Claudia Sheinbaum presentan una iniciativa que sea beneficiosa para los mexicanos y no afecte la democracia, pues seguramente el PAN la va a apoyar. Como lo hace siempre. Pero como siempre lo hemos hecho, la verdad. Sí, claro. Sí somos una oposición responsable. Sí lo somos. Yo sí lo digo. Claro, el tema es decir la verdad, no ser populista, no decir lo que la gente quiere oír, sí, sino, como tú comentabas, políticos que lleguen a decir la verdad de manera llana, de manera simple, que se pueda entender. Entonces, que todos estos conceptos que a lo mejor la gente en general no entiende, pues los pueda llegar a entender tener muy y buenos poder comunicadores. Participar, ¿no? Entonces, tener nuestro grupo dividido entre los rudos y los técnicos, los buenos comunicadores. Así es. Y los técnicos. Los técnicos le van a hablar un círculo al sector energético, al sector económico, con palabras que no son entendibles para los que no somos economistas o ingenieros o para los que no son abogados. Así es. Y tenemos que tener otro buen grupo de diputados que ya los tengo yo vistos. O sea, sí, nos van a llegar buenos, que sepan comunicar a la gente de a pie esto. Claro, y con esto no queremos decir que estén haciendo mal su trabajo, porque lo están haciendo muy bien en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Es importantísimo tener una gran pluralidad de perfiles en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿eh? Luego esos que te dicen, no, es que para ser diputado tendrás que tener doctorado. No, a lo mejor hay una persona que tiene secundaria, es inteligentísimo, y esa es la persona que te sabe comunicar a la gente. Así es. Porque el que tiene su postdoctorado será muy bueno, pero no encaja con la gente. Hace falta tener es como un equipo de fútbol. Claro. Tienes al defensa, tienes al goleador. Así es. Y la importancia del director técnico, que es el coordinador del grupo. Oye, y hablando del Congreso, hay un tema sobre la representación que se está discutiendo ahorita en el INE. Qué bueno que lo mencionas. ¿Quieres platicarnos un poquito de cómo va ese tema? Sí, les platico. La Constitución establece un límite de sobre y subrepresentación por partido del 8%. Claro, para que el partido que gane no tenga todo el poder y se abra la democracia. Así es. Primero, me voy a adelantar un poquito porque luego damos por sentado que toda la gente que nos escucha tiene perfectamente claro que es un diputado de mayoría y un diputado de representación proporcional. Claro. Entonces luego nos arrancamos a hablar de la sobrerepresentación sin tener claro que mucha gente no tiene claro estos conceptos. Claro. Nuestro régimen es mixto. 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. Cada sistema tiene pros y contras. Mayoría relativa es que se divide el país en 300 distritos y la persona que gana, así sea por un solo voto, se lleva la curul. Así es. ¿Qué problema genera esto? Ahorita si contamos al PRD, somos 8 partidos. Uh-huh. Lo cual significa que puede ganar una persona la diputación, si no hay coalición, con el 30% de los votos. Puede llegar a darse el caso, es poco común. Pero lo más común es que lo ganen tampoco con mucho, con el 38%, 40%. Eso significa que una persona que solo tuvo el apoyo del 40%, mientras que tuvo la oposición del 60%, representa el 100%. Claro. Te genera esa distorsión. Claro. The winner take it all. Pero tiene la ventaja de la vinculación efectiva, bla, 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 bla. El sistema de representación proporcional busca que haya una concordancia entre la votación y los escaños. Claro. Un partido tuvo el 30% de votos del voto ciudadano, tiene un 30% de los diputados. Claro. Que haya un espejo. En un mundo ideal de representación proporcional, no habría ni sobre y subrepresentación. Quien tuvo el 30% de los votos tiene el 30% de los escaños. Pero para lograr eso, primero, tendrían que ser o todos de representación proporcional o por lo menos la mayoría de ellos. Claro. Y no es así, está al revés. Segundo, no podría haber límites de entrada, como actualmente hay del 3%. Entonces, como tenemos estas distorsiones, es que siempre va a haber partidos sobre y subrepresentados. Para evitar una distorsión catastrófica que haga que no tengan sentido los diputados de representación proporcional, se pone un límite de 8%. Okay. Es decir, ningún partido puede tener un número de diputados por ambos principios que represente un número de escaños superior en 8% a su votación emitida.
Ok. ¿Qué pasa aquí? Van 2 trampas. Uh-huh. La primer trampa, la afiliación efectiva. Morena, tramposamente lo que hace para brincar esa regla es a militantes de Morena los postula como si fueran del Verde o del PT, Claro. siendo de Morena. Claro. Es más, bueno, no vayamos más lejos. Mario Delgado cuando fue diputado llegó por el PT y es el presidente de Morena. Así de absurdo. O sea, gente notoriamente morena lanzan por PT para que a la hora que el INE calcule la subrepresentación digan, no, este no le cuenta a Morena, este es del Verde o del PT. Los sobrerepresentan, llegan a la Cámara y se cambian de bancada. Esa es la primera trampa que hay que evitar. La segunda, la Constitución te habla que es por partido. Lo que pasa es que si lo haces por partido, cuando sumas la votación obtenida por Morena, PT y Verde, y los diputados asignados por Morena, PT y Verde, resulta que en su conjunto excederían, con un cálculo preliminar, la sobrerepresentación en más del doble. Y entonces lo que se le está pidiendo a Sala Superior es, oye, no calcules la sobrerepresentación solo por partido, calcula por bloque. Claro. ¿Por qué? Porque la Constitución tampoco dice que las acciones afirmativas y que la paridad se calculará por coalición, lo hablan por partido. Y sin embargo se entiende que la esencia de la Constitución es lograr que se cumpla y por eso la calculan como bloque, como frente, como coalición. Claro. Te pido que ocupes el mismo criterio para evitar una sobrerepresentación artificial. Claro, es tema de cómo interpretar la Constitución. Es de, ¿no? Es de interpretación constitucional. Si la haces a la letra de la ley, es decir, solo calculas la sobre y sub por partido, o si vas a la esencia del principio, que es evitar que una fuerza política tenga un número de escaños mayor al que la gente decidió. O sea, que se viole la voluntad ciudadana. Claro, totalmente. Diputado, de todo lo que hemos hablado, ¿qué está en las manos de Acción Nacional? ¿Qué está dentro de nuestras posibilidades de hacer? Aparte, además de debatir, de ganar el debate, que lo vamos a hacer, porque tenemos todo para hacerlo. A ver, no todo está perdido. En el Senado va a haber un bloque de contención. Preliminarmente, a lo mejor queda diferente porque todavía no se asignan. Uh-huh. Morena se va a quedar a 3 senadores de la mayoría calificada. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Primero, aumentar el costo político de aquel senador de oposición que se atreva a ser comprado. Exigir a cualquier senador electo de la oposición ten dignidad, defiende a tu país y no te vendas. Esa va a ser la primera. Evitar o hacer algo para evitar que el régimen corrupto compre o coopte a senadores de oposición para lograr eso. Claro. Siguiente, comunicar adecuadamente a la gente. Y tercero, si logramos ese bloque de contención en el Senado, va a estar en nuestras manos tanto impedir que pasen ahí como la defensa jurídica a través de las acciones y controversias necesarias. Ya para ir finalizando, diputado, me gustaría, tengo dos preguntas más. Una es, ¿qué opinas de los foros para escuchar la reforma del Poder Judicial? Que según es para que opinen expertos y que los expertos hablen que en mandar a elección los puestos del Poder Judicial. Obviamente van a meter a sus supuestos expertos y van a hablar a favor. Son las encuestas que siempre hace Morena que en realidad no tienen mucho fondo, nada más es como para engañar a la gente y darle pues según credibilidad al asunto, pero en realidad no. Y las repercusiones de aprobarse el Plan C, vimos a los organismos empresariales decir que es un riesgo muy grande y que si pasa esto, pues también se pueden ahuyentar las inversiones en México. Por lo tanto, esto ocasionaría que llegue menos capital, que haya menos trabajo, etcétera, ¿no? A ver, sobre los foros, yo soy integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, que por lo que respecta a Cámara de Diputados vamos a ser los organizadores. Bueno, al día de hoy yo no tengo convocatoria para sesionar esto. ¿Y qué va a pasar? Me van a convocar un día antes con todo ya planchado. Claro.
Segundo, el propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, ya dijo que estos foros van a ser para escuchar, no para debatir. En pocas palabras, que ustedes hablen, digan lo que quieran, total, la decisión ya está tomada. Claro. Y las repercusiones van más allá de lo económico. Las repercusiones es que se acabaría la democracia tradicional con división de poderes, porque el Poder Judicial dejaría de ser autónomo y estaría concentrado en las manos del Poder Ejecutivo. Entonces, la división tradicional de poderes de Montesquieu, o sea, no te estoy hablando de ideas modernas, o sea, sí, las ideas liberales revolucionarias quedarían extintas con la afectación, sí, a la economía, pero también a los derechos fundamentales de las personas. Claro. Diputado, agradecemos que vengas hasta acá a contarnos pues más de todos estos temas. Siempre agradecemos tu tiempo y nos están viendo por todas las redes sociales, ya sabes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music, Apple Podcast y Amazon Music. ¿Algo que deseas agregar? ¿Algo que porfa, es que creo que todas y todos tenemos la responsabilidad de explicar los riesgos de esto a la gente. Claro. De verdad, Acción Nacional es una escuela de ciudadanos. Y ahora es cuando más ciudadanos necesitamos. Entonces sigamos ese ejemplo. Totalmente. Diputado, muchas gracias. A ustedes. Te esperamos pronto luego. Por acá. Hasta luego. Bueno, amigos, muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. Hasta la próxima.